Hola a todos, en esta oportunidad les daré la presentación de la temática académica Alcoholes y Éteres, la cual está dirigido a los estudiantes de la Facultad de Farmacia y Bioanálisis de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Quien les hará la presentación de dicha temática es el profesor Janswil Ramírez Ramírez, adscrito también a dicha facultad. Primero que nada, es necesario establecer las nociones básicas de lo que son los alcoholes. ¿Cómo se pueden definir? Bueno, estos compuestos se definen como hidrocarburos oxigenados, ¿sí?, que están constituidos por el grupo OH. Este grupo OH puede estar formando parte de una estructura insaturada que contiene dobles enlaces carbono-carbono, o puede formar parte del grupo hidroxilo de un anillo, como se observan aquí en los compuestos orgánicos. De acuerdo a su estructura, los alcoholes pueden derivar de la molécula del agua. ¿Por qué pueden derivar de la molécula del agua? Noten que la molécula a la izquierda, la estructura del agua, está constituida por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. El átomo de oxígeno tiene una hibridación sp3 y el átomo de hidrógeno una hibridación o un orbital s. Si a uno de esos átomos de hidrógeno de la molécula del agua se le sustituye por un grupo R, y sea este grupo R un compuesto orgánico, ya sea una estructura lineal, ramificada o cíclica, que se le catalogan como grupos alquilos o psicoalquilos. Pero también el grupo R puede ser un anillo aromático. Lo principal de todo para considerar un alcohol es que ese grupo R, el carbono que soporta el grupo hidroxilo, debe tener estrictamente una hibridación del tipo sp3. Los alcoholes pueden clasificarse de diversas formas: alcoholes primarios, alcoholes secundarios y alcoholes terciarios. Todo esto depende del nivel de sustitución del carbono carbinol que está soportando el grupo hidroxilo. A medida que va perdiendo hidrógeno, se va sustituyendo mucho más este dicho grupo oxigenado. Pueden encontrarse diversos tipos de grupos hidroxílicos. En este caso tenemos un alcohol cíclico cuyo átomo de carbono que lo está soportando, el grupo alcohol, es del tipo sp3. Para este entonces la molécula sí se cataloga como un alcohol. El grupo hidroxilo puede estar formando parte de un anillo aromático de hibridación sp2, el carbono que lo soporta. En este punto deja de ser un alcohol para entonces llamarse un fenol. Y pueden encontrarse compuestos oxigenados mixtos, donde el grupo hidroxilo está soportado sobre un anillo aromático, pero también el grupo hidroxilo sobre un anillo alifático, es decir, que está saturado y es no aromático. En este punto también entonces la molécula es un fenol, pero también hay un grupo alcohol. ¿Cómo es su nomenclatura? La nomenclatura puede variar. Pueden establecerse nombres comunes o nombres comerciales. Para este caso se tiene el alcohol metílico, el alcohol etílico, alcohol isobutílico, alcohol isopropílico, el isobutílico, alcohol C-butílico, terbutílico y bencílico. Todos estos compuestos son muy importantes en la industria farmacéutica y a nivel de laboratorio de síntesis porque se emplean como medios de reacción. Estos compuestos, por el hecho de ser muy polares, hacen que una reacción sea mucho más lenta porque tienen la capacidad de solvatar los reactivos de partida. Si uno necesita una reacción mucho más controlada, entonces se emplean este tipo de solventes próticos. También existe un tipo de nomenclatura sistemática IUPAC, la cual dice que para nombrar una estructura de forma sistemática se elige como cadena principal la más larga y que contenga este grupo OH, comenzando a numerar la cadena principal por el extremo más cerca al grupo funcional alcohol, el cual tiene la prioridad sobre dobles enlaces y triples enlaces si allí estuvieran en las estructuras presentes. Se nombra el compuesto como derivado de alcano del mismo número de átomos de carbono, cambiando la terminación por ol, precedido por los nombres de los sustituyentes en orden alfabético e indicando sus posiciones en la cadena mediante el número correspondiente. Aquí se presentan dos estructuras para la clase para que ellos puedan proponer su nombre sistemático. Primero empezando a escoger la cadena principal más larga y comenzando a numerar por el extremo más cercano al grupo OH, es decir, al grupo alcohol, que tiene mayor prioridad sobre los demás grupos funcionales.
Es necesario destacar que existen también compuestos cíclicos que pueden contener un tipo de isomería muy particular que se le llama isomería geométrica, cis y trans, y los alcoholes no escapan de formar parte de estos tipos de compuestos o estos hidrocarburos, en donde la isomería cis tiene que ver donde los grupos o los sustituyentes al anillo, en este caso de 6 átomos de carbono, están en posiciones iguales o en el mismo plano. Entonces en este caso se le cataloga como isómero cis. Pero si se observa aquí en esta molécula, el grupo alcohol está hacia abajo y el grupo alquilo, el hidrocarburo, está hacia arriba, en posiciones 180 grados de oposición. Se le cataloga entonces como un isómero trans. Con respecto a lo que son las propiedades físicas de los alcoholes difieren mucho de lo que son los alcanos, y todo esto se debe o se estriba de acuerdo al grupo alcohol, que es muy polar y establece una interacción intermolecular mucho más fuerte. Se puede observar aquí que para el N-pentano, cuyo peso molecular es de 72 gramos mol, su punto de ebullición es de 36 grados, mientras que el N-butanol, cuyo peso molecular es de 74 gramos mol, su punto de ebullición es de 118 grados. ¿A qué se atribuye este tipo de aumento en el punto de ebullición? Bueno, se debe generalmente a la formación de enlaces de hidrógeno, como se observa aquí en esta lámina. Las moléculas de alcoholes pueden interactuar entre sí mediante estas interacciones fuertes de enlace de hidrógeno. Estas interacciones son tan fuertes que tienen un efecto cooperativo que llegan hasta un tope de máxima estabilidad, confiriéndole a las moléculas una disminución de la presión de vapor y un aumento del punto de ebullición, ya que hay que otorgarle mayor cantidad de energía para romper esas interacciones de enlace de hidrógeno, en comparación con los hidrocarburos sencillos, cuyas interacciones son más débiles, que se llaman Van der Waals. Estos compuestos o estos hidrocarburos alifáticos totalmente saturados, que no poseen el grupo alcohol, tienden a ebullir mucho más rápido porque sus interacciones son muy débiles. La superposición entre una molécula y otra son muy débiles y pueden totalmente despegarse con mayor facilidad. Pueden observar en estas tres estructuras que tienen el mismo peso molecular, obviamente está cambiando su nombre sistemático. Pero entonces, si logran detenerse un momento, observarán un alcohol primario, un alcohol secundario y un alcohol terciario. Y va disminuyendo el punto de ebullición de acuerdo a la ramificación de dichas estructuras. Cuando va aumentando el impedimento estérico, se hace mucho más difícil la superposición de una molécula con otra, y esto provoca que una molécula no esté tan sujeta a la otra. De acuerdo a esto, entonces su punto de ebullición disminuye y es necesario inferir que entonces es una sustancia mucho más volátil en comparación con las demás, cuyas estructuras van siendo mucho más lineales. En esta tabla se puede mostrar para la clase cómo va aumentando la insolubilidad de los alcoholes a medida que va aumentando el tamaño de la molécula o el peso molecular. Se debe establecer como parámetro mínimo de solubilidad de los alcoholes máximo que estén contenidos en un hidrocarburo de solo 4 átomos de carbono. A medida que aumenta, reiterando, la cantidad de átomos de carbono, la solubilidad decae totalmente y van siendo solubles entonces en solventes orgánicos como hexano, acetona, dietiléter, benceno, sileno, tolueno, éter de petróleo, entre otros. Aquí presentan varios casos de la obtención de los alcoholes. En general existen más de 4 casos, pero para la clase presentaré los que son los más inmediatos y los que son de mayor utilidad para ellos: la hidratación y la oxidación de alquenos, hidroboración, oxidación, síntesis de Grignard y la reducción. La primera es la hidratación de alquenos. Se puede partir de un alqueno sencillo como el eteno en presencia de un ácido mineral diluido con agua y se obtendrá un alcohol, pero este alcohol se obtiene mediante una orientación Markovnikov, donde el grupo hidroxilo estará sobre el carbono más sustituido
o menos hidrogenado. En la oxidación de alquenos también puede participar otras condiciones de reacción, como el tetraóxido de osmio disuelto en peróxido de hidrógeno o permanganato en un medio alcalino diluido y frío. Es necesario moderar las condiciones para obtener entonces un alcohol o un diol vecinal, lo que comúnmente se le llaman los glicoles. Aquí se muestra el mecanismo paso a paso de cómo se obtiene un glicol. Es decir, el ion permanganato se fija sobre una de las caras del alqueno, ya que esto es una estructura plana, y entonces forma un complejo de manganato. Luego existe una hidrólisis alcalina, el cual suelta el glicol con una adición sin de los grupos hidroxilo, generando buenos rendimientos. Estos glicoles son muy útiles en la industria automotriz como refrigerantes en lo que son los países de bajas temperaturas en las épocas de invierno, para evitar el congelamiento del agua en los radiadores. Por otro lado, se pueden obtener los glicoles anti, o es decir, con disposición de 180 grados en oposición. Estos tipos de compuestos también tienen alta prioridad o altas aplicaciones en la industria farmacéutica, pero para ello se utiliza entonces un peroxiácido y forma un anillo de 3 eslabones, 2 átomos de carbono, incluyendo el heteroátomo, el oxígeno. Este anillo, por el hecho de ser muy tensionado, puede hidrolizarse y romper el anillo, aperturarse, generando entonces una adición anti de dichos grupos hidroxilos. Por otro lado, se tiene la hidroboración-oxidación, empleando un agente reductor en tetrahidrofurano en la primera etapa de la reacción, y en la segunda etapa de la reacción, peróxido de hidrógeno en un medio alcalino. Aquí se va a generar un grupo alcohol, pero con una orientación anti-Markovnikov, que es una orientación distinta a la primera que expliqué, en donde el alqueno es hidratado frente a un ácido sulfúrico diluido. Aquí el grupo hidroxilo estará sobre el átomo de carbono más hidrogenado o menos sustituido. ¿Sí? Y se muestra a continuación un ejemplo de cómo se transforma un alqueno, y observen que el grupo hidroxilo en el producto final está sobre el carbono más hidrogenado o menos sustituido. También se muestra lo que es la síntesis de Grignard. La síntesis de Grignard consiste en la reacción de un compuesto organometálico ante grupos carbonilos como son cetonas y aldehídos, y esto nos permite obtener grupos alcoholes muy versátiles, lo que son los alcoholes primarios, alcoholes secundarios y alcoholes terciarios. Si se quiere un alcohol primario, se debe emplear la reacción de un reactivo de Grignard frente al formaldehído, que es el aldehído mucho más sencillo. Si se quiere un alcohol secundario, se debe emplear un reactivo de Grignard cualquiera frente a un aldehído, pero de mayor de 2 átomos de carbono, y un alcohol terciario, un reactivo de Grignard frente a una acetona. Finalmente, para cerrar, se tiene la reducción de los grupos carbonilos, aldehídos o cetonas, para obtener también los respectivos alcoholes. En este caso, las reacciones de reducción son regioespecíficas, es decir, la reacción es totalmente sobre el grupo carbonilo, respeta los demás grupos funcionales, en este caso como lo es los éteres, donde se tiene el aldehído, el parametoxibenzaldehído, que reacciona con el tetrahidruro de sodio en un medio alcohólico, reduciendo el aldehído a su respectivo alcohol. Finalmente, en la estructura orgánica inferior también se trata con tetrahidruro de sodio en alcohol isopropílico a una temperatura baja, y se pueden obtener dos tipos de isómeros donde hay un mayor rendimiento en el grupo exo, de acuerdo a que el grupo hidroxilo genera menor interacción 1,3 diaxial, mientras que el grupo endo tiene un rendimiento del 20%, ya que el grupo hidroxilo se puede ver paralelamente con los átomos de hidrógeno del plano del anillo. Bien, esto es todo, espero que les haya gustado la temática, para que les sirva de
les sirva de buen material entonces para la comprensión de este tipo de compuestos. Muchas gracias.